En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bien, con este video vamos a terminar de ver el capítulo 12 del libro de Jesucristo Ideal del Monje, y terminando el capítulo 12 terminaremos también la segunda parte del libro. Nos queda ver los últimos números de este capítulo 12, 7, 8, 9, 10 y 11. Bien, el número 7. Vivir conforme al juicio ajeno. Eso es la obediencia. Vivir conforme al juicio ajeno. Fecundidad y grandeza de la obediencia guiada por la fe. La obediencia significa seguir el juicio del superior y no el propio. El grado más alto, más perfecto de la obediencia es cuando uno sigue el juicio del superior, amoldando, conformando al juicio del superior el propio juicio. Podemos entonces decir y exponemos los 3 grados de obediencia clásicos, de los cuales ya hemos hablado en alguna otra oportunidad. En primer lugar, obediencia material es cuando el motivo de la obediencia es totalmente ajeno a la virtud. Por ejemplo, el mercenario que obedece por la paga. En segundo lugar, la obediencia de voluntad. Cuando uno obedece porque quiere cumplir la voluntad del superior, porque sabe que expresa la voluntad de Dios. Esa ya es una obediencia virtuosa y muy loable. Pero se puede obedecer con obediencia de voluntad conservando el propio juicio de que técnicamente o naturalmente, a un nivel meramente natural, sería mejor hacer otra cosa, aunque Dios me está pidiendo el sacrificio que haga lo que técnicamente no es mejor. Ejemplo, el superior me pide hacer un apostolado y obedezco, a pesar de que hacer otro apostolado sería para mí mucho mejor. Y ofrezco con obediencia de voluntad el seguir la voluntad del superior, a pesar de que yo opino que el otro apostolado que yo quiero es mucho mejor. Ofrezco con obediencia de voluntad hacer lo que el superior me pide, porque Dios me pide ese sacrificio, me pide esa humillación, me pide ese acto de fe. Sobrenaturalmente, yo sé que es mejor lo que el superior me pide. Eso lo reconozco porque me expresa la voluntad de Dios, ¿no? Pero técnicamente, yo sé que es mucho mejor lo que yo digo. ¿Sí? Entonces, este apostolado daría mucho más fruto, este apostolado sería muchísimo mejor, este apostolado así convertiría muchísimos más almas, pero bueno, el superior en vez de este apostolado me pide este otro, y bueno, Dios quiere, este apostolado que me pide el superior es una estupidez total, no sirve para nada, es una pérdida de tiempo, pero bueno, Dios me pide ese sacrificio, yo lo hago y lo hago con gusto, porque la obediencia de voluntad conserva, si es virtud, es con gusto. Lo hago con gusto, pero por fe solamente, porque yo sé que es la voluntad de Dios y Dios sobrenaturalmente obrará sus frutos. Pero a un nivel meramente natural, estoy recontra absolutamente convencido de que mi opinión es mucho mejor que la del superior, y es así. Bien, entonces obedezco con obediencia de voluntad. Conservo mi juicio técnico
esto es mucho mejor que lo que el superior dice. A nivel natural, lo mío sería mucho mejor que lo que el superior dice. Pero bueno, sobrenaturalmente, Dios me pide que renuncie a esto y Él sabrá, ¿no? Y entonces obedezco lo que el superior dice. Bien, obediencia de voluntad. La obediencia de juicio incluye la obediencia de voluntad, pero agrega el amoldar el propio juicio al juicio del superior en todo lo que sea posible. En el ejemplo dado, sería ver todas las cosas buenas que se siguen del apostolado que el superior me pide y pensar en ellas y olvidar las cosas buenas del apostolado que yo hubiese hecho, no pensar tanto en ellas. Cuando es posible, la obediencia de juicio lleva a pensar que es opinable cuál apostolado es mejor. E incluso cuando es posible, lleva a pensar que el apostolado que el superior propone es mejor que el que yo pensaba. Entonces, por ejemplo, el superior me propone ir a visitar casas y yo pensaba ir a dar una charla a jóvenes. Listo. Entonces, obediencia material. Obedezco porque si no me voy a pelear con el superior y no tengo ganas de pelearme. Listo, vamos a obedecer. Listo, meramente material. Obediencia de voluntad. Dar la clase es indudablemente mucho mejor que ir a visitar a esos enfermos, que los visito todas las semanas y no pasa nada que ahora no los visite. En cambio, estos jóvenes pasan una sola vez y dando una charla se convertiría en cualquier cantidad, es el trabajo por las vocaciones, ¿no? Y entonces yo puedo buscar. Pero bueno, el superior me pide que yo vaya a visitar a estos enfermos y bueno, lo hago. Dios tocará los corazones, sabrá cómo, y usará el fruto, ¿no? Pero indudablemente lo que yo propongo es mucho mejor que lo que el superior propone. Pero igual obedezco, quiero obedecer, estoy contento de obedecer, porque tengo fe de que Dios obrará de un modo oculto y sobrenatural lo que yo hubiese hecho dando esa charla. Listo, es un ejemplo. Es un ejemplo de obediencia de voluntad en donde yo conservo mi juicio y no estoy de acuerdo de que sea mejor ir a visitar enfermos que ir a dar la charla, ¿no? Pero bueno, conservo mi propio juicio, pero obedezco igual, obedezco con fe sobrenatural y estoy convencido de que Dios obrará. ¿Está? Bien. Perfecto. Ahora pasemos a la obediencia de juicio. Bien, la obediencia de juicio es, en primer lugar, es decir, igual es bueno ir a visitar los enfermos, es verdad, también es bueno, se van a consolar, les voy a llevar una alegría. El tema de la regularidad tiene su fuerza. Capaz que alguno se pone triste de que no lo vaya a visitar, por más que no lo voy a visitar todas las semanas. Entonces, yo muevo mi inteligencia para buscar argumentos a favor de lo que el superior me pide. Y si bien, y tiendo a descansar en esos argumentos que son a favor de lo que el superior me pide, y tiendo a no pensar en los argumentos que son a favor de lo que yo opino. Bien, eso es la obediencia de juicio. Cuando es posible, capaz que no siempre, pero cuando es posible, la obediencia de juicio lleva incluso a pensar de que es opinable cuál es el apostolado que es mejor. Y anda a saber cuál apostolado es mejor, si ir a visitar a los enfermos o dar esa charla. Tampoco es algo matemático.
es opinable y el superior es el que tiene que decidir, ¿no? Así que mi postura tampoco es absolutamente seguro que mi postura sea mejor que la que de él. Entonces no solo busco argumentos a favor de lo que el superior me pide y olvido los argumentos que son a favor de mi postura, sino que incluso reconozco de que mi postura probablemente no sea mejor. E incluso cuando es posible, la obediencia de juicio me lleva a decir, y no, sí, el superior tiene mucho más experiencia que yo y seguramente debe tener razón. Listo. Seguramente, ¿no? Entonces, amoldé mi juicio. Ya no es simplemente yo hago el acto de fe y Dios obrará, pero mi postura es mucho mejor, sino que amoldé mi juicio a lo que el superior me pedía, y ese amoldar mi juicio va teniendo una cierta graduación según me permita la realidad, ¿no? Buenísimo, perfecto, ahora seguiremos explicando. Se trata entonces, la obediencia de juicio, de amoldar el propio juicio al juicio del superior en todo lo que el juicio depende de las disposiciones del sujeto y no de la realidad del objeto. Entonces, cuando la fuerza de la verdad no es absoluta y todo depende más que nada de las disposiciones mías, entonces yo tiendo a que las disposiciones mías coincidan con las del superior, ¿sí? No se trata de decir 1 más 1 es 2 y el superior me dice 1 más 1 es 3, entonces yo tiendo a moldarme a que 1 más 1 es 3. No, 1 más 1 es 2, la fuerza de la realidad hace de que mi intelecto no quede en libertad. Pero en otras cosas que me mandan, ¿cuál de los dos apostolados es mejor? Y yo me puedo, depende mucho de las disposiciones, ¿no? del sujeto. Yo me estoy imaginando que para la gente que yo visito todas las semanas es lo mismo, pero anda a saber si es lo mismo, no lo puedo asegurar. Me estoy imaginando que va a haber jóvenes que van a aprovechar mucho de mi charla, pero anda a saber si es verdad. Capaz que son jóvenes que mi charla la escucharon 8.000 millones de veces por otros y mucho mejor. Entonces, no es cosa, ¿no? Entonces, toda mi postura depende mucho no de cómo se impone la realidad objetiva, sino de ciertas disposiciones que el sujeto tiene. Entonces, cuando la postura corresponde más bien a disposiciones del sujeto, el sujeto con su voluntad cambia esas disposiciones para amoldarse a lo que opina el superior. En cambio, cuando la verdad se impone absolutamente, eso no lo puede hacer, ¿no? Eso, cuando no lo puede hacer porque la verdad se impone, no quiere decir que la persona no tenga obediencia de juicio. Tiene la virtud, tiene la disposición a moldarse, pero en este caso es imposible, ¿no? Entonces puede tener la virtud de la obediencia de juicio, pero acá el juicio no quedará en libertad. Entonces, en la medida que es posible, la persona amolda su propio juicio al juicio del superior. Esa es la obediencia de juicio, que es superior a la obediencia de voluntad, en donde uno obedece simplemente por fe, pero no adapta su juicio al del superior, sino que lo deja en las manos de Dios, y bueno, Dios sabrá cómo. Algunos entienden mal la obediencia y piensan que Dios ilumina al superior de modo tal de que el superior nunca se equivoca. Entonces yo tengo que amoldar mi juicio al juicio del superior porque el superior nunca se equivoca porque Dios lo ilumina. Eso no es así. El superior puede equivocarse tranquilamente, ¿no? Sin embargo, gran parte del mérito, contrariamente a lo que dicen estos que interpretan mal la obediencia de juicio pensando que el superior nunca se va a equivocar, no es verdad. Es más, gran parte del mérito de la obediencia está en obedecer sabiendo que el superior se puede equivocar. Pero aún así, equivocándose, manifiesta la voluntad de Dios para conmigo. Y aún sabiendo que el superior se está equivocando, porque puede haber un caso en donde la verdad se impone de tal modo que yo sé que el superior se está equivocando, aún sabiendo que el superior se está equivocando, es posible en alguna manera
practicar la obediencia de juicio en todo lo que sea posible. Entonces yo sé que el superior se está equivocando y que el apostolado que yo propongo es mejor que el que él propone. Pero el apostolado que él propone también está muy bueno por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces voy buscando igual argumentos para apoyar lo que el superior me pide, por más que la verdad se impone absolutamente y lo que yo pienso, que estoy absolutamente seguro que es mejor, hay que ver, ¿no? Hay veces que no se puede, que es totalmente opinable, pero puede haber algún caso por experiencia, andás a ver, que en donde yo esté absolutamente seguro que lo que yo propongo o lo que yo pienso es realmente mejor porque el superior ya me lo mandó 8 veces esto y las 8 veces fue un fracaso, ¿no? Y ya fracasamos un montón de veces y bueno, puede ser que algo a mí sinceramente me sea imposible pensar que lo que el superior dice es mejor que lo que yo pienso, puede ser, pero igual busco, ¿no? Todos los motivos por los cuales está muy bueno lo que el superior me pide. Más allá, no solamente el hecho de que Dios puede hacer un milagro. No. Busco todos los motivos por los cuales está muy bueno lo que Dios me pide y me pongo contento por esos motivos, ¿no? Y entonces puedo llegar, incluso cuando sabiendo que el superior se está equivocando, puedo incluso llegar a practicar y poner en acto, no solamente tener la disposición, sino practicar y poner en acto la obediencia de juicio, descansando en todas las cosas que hacen que está re bueno lo que el superior me pide. Está re bueno lo que el superior me pide, ¿no? Bien. Si siempre coincido con él, y eso está muy bueno que sea así, ¿no? ¿Por qué? Porque si siempre coincido con lo que el superior me pide, la obediencia tiene poco mérito. No es muy meritorio obedecer a lo que nos parece razonable. Cuando la cosa es grave y nosotros lo vemos diferente, podemos exponer al superior nuestro parecer. Después podemos seguir admitiendo el hecho de que si yo fuese superior haría diverso. Pero no hay que detenerse mucho en esto. Y al mismo tiempo debemos estar convencidos por fe de que es mejor hacer lo que el superior dice. Y esto, en la medida de lo posible, hasta conformar en todo lo posible nuestro juicio con el juicio del superior. No se trata de obedecer basándose en motivos naturales. Vayamos al ejemplo, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido por diversos motivos de que es mejor dar la charla que ir a visitar enfermos. El superior me pide igual ir a visitar enfermos. Listo. Entonces yo agarro y tengo obediencia de juicio y empiezo a buscar, uy, qué bueno, se van a poner contentos todos los que voy a visitar. Van a ver que nosotros no los abandonamos nunca, que somos incondicionales, que para nosotros tienen un valor terrible, que son como si fuesen nuestros padres, y empiezo a buscar todo, ¿no? Probablemente alguno esté en este momento sufriendo y eso va a ser un gran consuelo para él. Empiezo a buscar todos esos momentos. Pero no se trata de no obedecer, que yo obedezco por esos argumentos que encuentro. No se trata de obedecer basándome en motivos naturales, sino en que la obediencia de juicio, motivada por la fe, me lleva a encontrar esas conveniencias naturales y a reposar en ellas, ¿no? Entonces, esa es porque obedezco que yo encuentro esas conveniencias naturales y amoldo mi juicio. No es que porque encuentro esas conveniencias naturales recién ahí obedezco, ¿no? No es que yo obedezco porque este apostolado tiene sus ventajas, yo obedezco por fe y la fe me lleva a buscar las ventajas del apostolado que el superior me manda. La obediencia de juicio se funda entonces en la fe, no en argumentos naturales. A pesar de que la consecuencia de la obediencia de juicio es encontrar también argumentos naturales que apoyan la postura del superior. En la medida de que esos argumentos naturales sean encontrables, porque puede pasar de que no sea posible encontrarlos, ¿no? Bien. En el curso de nuestra vida religiosa,
¿Permitirá Dios, este punto está de más, permitirá Dios alguna vez que el superior ordene cosas que nos parecen menos razonables o poco prudentes o menos buenas de lo que nosotros nos imaginamos? Esto nos dará ocasión de tributarle un homenaje tan agradable como es la obediencia de juicio, renovando así la oblación que le hicimos de nosotros mismos el día de nuestra profesión. La obediencia, para purificarse, sufrirá muchas pruebas. Algunas vendrán del contenido de lo mandado, otras de la persona que nos manda o del trato que ella tiene con nosotros. Estas dificultades son las que San Benito pone en el 4º grado de humildad, obedecer cuando cuesta. Cuanto más practiquemos la obediencia, tanto más eficaz será el superior como instrumento de Dios para nuestra santificación. No es obediencia, ni merece tal nombre obedecer al abad por simpatía natural, por identidad de ideas o de inclinación, o porque admiramos su talento o su genio, porque encontramos razonables sus mandamientos. En el terreno natural no vale un hombre como otro. En el terreno natural tanto vale un hombre como otro. Y la dignidad humana no permite someterse a otra criatura como tal, so pena de rebajamiento. Jamás obedeceré a un hombre, por brillante que sean los dotes de que esté revestido, si no ha recibido para mandarme una participación de la autoridad divina. Esta frase es muy interesante, ¿no? Tiene mucho contenido. Entonces, los hombres somos todos iguales en dignidad. Y entonces, si no fuese porque este hombre tiene una autoridad venida de Dios, yo no tendría que obedecerlo. Sería rebajarme obedecer a alguno si no tiene una autoridad venida de Dios. Entonces el fundamento de la obediencia es justamente la fe de que esta persona tiene una autoridad que viene de Dios, ¿no? Por más que el otro sea más brillante, si el otro es más brillante y me dice algo, yo agarro y hago lo que me dice porque sé que es más brillante, pero eso ya no es obediencia. Eso ya es, yo prudentemente sé que lo que el otro me dice es mucho mejor de lo que yo opino porque el otro es mucho más brillante que yo, entonces lo hago, pero eso ya no es obedecer, ¿no? Porque no es porque yo someto mi voluntad a la voluntad del otro que lo hago, no. O, por ejemplo, el otro es mi jefe de trabajo, es menos brillante que yo, pero me manda y yo hago lo que me manda porque así la empresa funciona mejor, porque yo no me puedo separar de la empresa, porque la empresa perdería la unidad, o porque me echan y pierdo el sueldo. Entonces son todas cosas que son un modo que se llaman tal vez obediencia, pero no son la obediencia de la que estamos hablando, porque yo no me someto propiamente a la voluntad del otro, sino que hay motivos meramente naturales que no son el sometimiento de la voluntad, por lo cual me conviene hacer lo que el otro está diciendo. Pero eso no es la obediencia religiosa de la cual estamos hablando. La obediencia religiosa de la cual estamos hablando es someter mi voluntad a la voluntad del otro, porque el otro es representante de Dios, ¿no? El otro es representante de Dios. Y someto mi voluntad de tal modo que incluso llego a moldar el juicio, ya que el juicio en muchas cosas se somete a la voluntad. Las cosas en las cuales el juicio no se puede someter a la voluntad porque la verdad se impone, ahí no puedo someter el juicio. Pero en la medida que el juicio se pueda someter a la voluntad, como yo someto mi voluntad a la voluntad del otro, someto también el juicio. Pero estamos hablando de una obediencia religiosa que es por fe que yo creo que el otro es representante de Dios. Punto 8. La obediencia debe apoyarse en la esperanza. El que obedece confía que Dios lo ayudará en su obediencia. La esperanza
Entonces, evidentemente viene acompañada de esperanza. La esperanza fundamenta la paciencia y hace de la obediencia una obediencia paciente. Son todos argumentos en donde se ve que la esperanza está presente en la obediencia. Sea porque espero que Dios me va a ayudar, sea porque la esperanza hace que la obediencia sea más perfecta al ser una obediencia paciente. Cuando uno se vea imposibilitado para cumplir la orden, manifiesta humildemente su limitación al superior, sin incomodarlo para nada. Si el superior insiste, obedezca con confianza en la ayuda de Dios. Muchas veces lo que nos manda nos parece muy difícil, pero bueno, es la esperanza la que nos hace obedecer con tranquilidad y paz. 9. San Benito quiere que la obediencia proceda principalmente del amor. Para San Benito la obediencia deriva de la humildad, pero es siempre un acto de amor. Se trata de un acto de unión con Dios, y entonces tiene que ser un acto de amor. Se trata de un acto de amor a Cristo, razón por la cual se lo imita. Esto muestra que el modelo de nuestra obediencia es Cristo. La verdadera obediencia nos conforma con Cristo, por eso Dios ama tanto al obediente, ¿no? Entonces se ve que en el ámbito de la obediencia está el amor de nosotros a Dios, está el amor de nosotros a Cristo y está el amor de Dios por nosotros. 10. Desviaciones de esta virtud. ¿Por qué San Benito condena con tanto ardor la murmuración? ¿Sí? Entonces va a tratar acá el autor las desviaciones de esta virtud, entre ellas la murmuración. Dice San Benito que la obediencia debe ser sin vacilación, sin tardanza, sin tibieza, sin murmuración y sin réplica que indique resistencia en el que obedece. Hay muchas maneras de dejar decaer el espíritu de obediencia e incluso de apartarse de él. El alma obediente, tal como la concibe San Benito, es sencilla, franca y leal con el superior, como un hijo con su padre, al exponer sus necesidades y sus aspiraciones. Valerse ante el superior de astucias, de sutilezas, obrar con reticencias, engañar al superior para arrancarle un permiso, aun con pretexto de un bien espiritual, se opone al espíritu de sumisión que exige el gran patriarca y es, en sentir de San Benito, engañarnos a nosotros mismos. Engañarnos a nosotros mismos. Entonces tenemos que obrar como un nene chiquitito obra con el papá al cual ama mucho, con confianza y total transparencia. Para algunos el peligro está en sustraerse a la vida común y vivir prácticamente como si el superior no existiese. Hay algunos que se borran de la comunidad. ¿Sí? De alguna manera desaparecen y obran como que si el superior no existiese. Entonces, en la realidad práctica no tienen superior. Es un modo de desviarse de esta virtud. En nuestros trabajos y ocupaciones, en nuestras empresas, debemos someternos siempre a la dirección del superior. Hay veces que nosotros tenemos ámbitos de nuestro obrar en donde el superior no entra. Entra en todo lo otro, en el servicio, en los apostolados que tengo que hacer, en esto. Pero en este oficio, en donde yo soy el capo, acá no entra nadie, ¿no? No, hay que someter absolutamente todo a la obediencia. Esto es lo que pretende el santo legislador, que en nuestra vida todo, sin excepción, lleve el sello de la obediencia. De lo contrario, el día del juicio nos encontraremos con las manos vacías. Ese trabajito que yo tengo, en el cual no me someto a la obediencia, ese trabajito, por más lindo que sea y bien que lo haga, me va a jugar en contra. Hay otros que se atrincheran voluntariamente dentro de un cerco de espinas que el superior dificultosamente puede atravesar. O sea, cada vez que entran en este contexto, yo pongo una cara tal y me enojo de tal modo que nadie quiere entrar y ni el superior se anima. Entonces sí, yo nunca dije que no, pero nadie se anima a meterse. Entonces en esto no practico la obediencia.
Por amor de la paz no se atreve el superior a mandarles determinados trabajos e imponerles tal o cual obligación. Acostumbrarse a ser poco accesible hasta el punto de que el superior no se sienta libre de expresar su voluntad es faltar a la palabra empeñada, es deslealtad. Es también de suma importancia evitar la murmuración, aún la interior, pues es otro de los grandes peligros de la vida monástica y San Benito lo combate siempre con gran energía. He aquí por qué nuestro bienaventurado Padre condena tan severamente la murmuración, que es el carcoma que corroe en su misma raíz el espíritu de obediencia e imposibilita toda verdadera sumisión. Oigamos estas gravísimas palabras. Si el monje obedece de mala gana y murmurando, no ya con palabras, sino allá en el corazón, aunque cumpla lo mandado, su obediencia no será grata a Dios, el cual ve el corazón del que murmura. Por esta, lejos de conseguir gracia alguna, se hace acreedor a la pena de los murmuradores, si no se enmienda y satisface. Se cumple materialmente la orden, pero lo esencial de la obediencia, que consiste en la amorosa sumisión de nosotros mismos, está ausente de nuestra alma. La murmuración es una resistencia del alma que se manifiesta la más de las veces con palabras, criticando las órdenes recibidas y juzgándolas injustas e inoportunas. También se puede perjudicar a las almas. A veces, en efecto, no guarda uno para sí mismo su murmuración. La comenta a otros, convirtiéndose en agente del demonio, repite las insinuaciones de la serpiente. Este poder de comunicarse que tiene el mal de la murmuración lo convierte en particularmente temible. Es semejante a un microbio que, transmitiéndose de unos a otros, acaba por infeccionar a toda la comunidad. ¿De dónde proviene el mal de la murmuración? Casi siempre de la falta de fe. Se ve en el superior al hombre y no a Jesucristo. Empero, sin embargo, sepamos distinguir el lamento de la murmuración, porque hay un lamento que no es murmuración. Si es posible, aparta de mí este cáliz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay un lamento que no es murmuración. Lejos de ser el lamento una imperfección, muchas veces puede constituir incluso una oración. ¿Cómo podremos discernir estas dos facetas? ¿Yo estoy murmurando o tengo el corazón sufriendo? La murmuración implica evidentemente un sentimiento de oposición, de malevolencia, al menos pasajera, de la voluntad, pero procede formalmente de la inteligencia. La murmuración es de la inteligencia. Es un pecado que proviene del espíritu de resistencia. El lamento, cuando es puro, viene del corazón. Es un grito del alma lacerada que siente el dolor, si bien lo acepta con resignación y amor. No hay quejas de la inteligencia, no hay argumentos en contra en el lamento. Podemos sentir las dificultades de la obediencia y hasta experimentar sentimientos de repugnancia. Esto puede ocurrir incluso al alma más perfecta. En ello no hay imperfección si la voluntad no consiente en estos movimientos de rebeldía que a veces asaltan a la naturaleza sensible. Esta turbación la sintió el mismo Señor. Empezó a entristecerse y a angustiarse. Mas en estos momentos angustiosos, Él, que es nuestro modelo, decía: Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz. Último punto, y terminamos. Cuidado que se ha de poner en ser perfectamente obedientes. No olvidemos que el voto de obediencia es una promesa solemne hecha a Dios el día de nuestra profesión. Cada vez que deliberadamente desobedecemos, de cualquier manera que sea, sustraemos cobardemente, como San Benito dice, parte de lo que habíamos dado. Pero en el día del juicio, Dios, a quien nadie puede engañar, nos pedirá cuenta con rigurosa justicia de la fidelidad jurada.
No podremos responder entonces: yo quería alcanzar la perfección, pero mi superior era imperfecto, exagerado, desagradable, guiado de móviles mezquinos o parciales, contrarias a mi modo de ver. Dios nos contestará: los defectos del superior son cosa mía. De ellos debe responder solamente ante mí. Pero para tu salvaguardia, yo habría suplido con mi sabiduría y bondad las faltas e imperfecciones de quien me representa, y lo hubiese hecho ampliamente si, creyendo en mi palabra, tú hubieras esperado en mi fidelidad. Vivamos pues en obediencia, hagamos de ella nuestra comida, como el mismo Jesucristo. Mi manjar es hacer la voluntad del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.